Para llegar a ese punto y poder establecer una comparación, digamos, respetable, tendría que hacerse mucho trabajo previo y estructural en muchas áreas en el país. O sea, no resulta ser del todo pertinente esa comparación. Por lo tanto, las comparaciones, además de recurrir a un criterio funcional, también podríamos recurrir a criterios como países socioculturalmente similares, como puede ser en el caso de México y Colombia. Sin embargo, esas son rasgos, digamos, contextuales. Falta ver si lo que estamos comparando en sus bases sociales, en sus bases jurídicas, en sus bases políticas y en cómo operan y funcionan, hay un punto de comparación, sobre todo si lo que tratamos de hacer es realizar un diagnóstico que se puede extrapolar de allá para acá. No es que no puedan ser comparadas, desde luego podemos hacer un estudio larguísimo comparando las bibliotecas públicas colombianas y las bibliotecas públicas mexicanas, pero el problema es que muchos de estos estudios lo que tratan de hacer es, vuelvo a lo mismo, retomar lo que están haciendo bien allá para extrapolarlo y tratar de aplicarlo en el contexto mexicano. El problema es que para aplicarlo necesitamos otras cosas, no es solamente en materia bibliotecaria, es también en materia educativa, en materia cívica, en materia jurídica y política, tal vez hasta en materia económica y sobre todo en materia cultural. Por lo tanto, si bien somos países socioculturalmente comparables, funcionalmente las bibliotecas públicas mexicanas y colombianas, vaya, para establecer un parámetro de comparación con fines de equivalencia, habría muchos problemas. Bueno, es necesario en este sentido, pues, diferenciar si el contexto de las variables que vamos a examinar es homogéneo o es heterogéneo, es decir, es un ambiente donde los elementos que coexisten son mayoritariamente similares o son en su mayoría desemejantes. Para una investigación sobre los sindicatos en países industrializados de Occidente, puede asumirse un cierto grado de homogeneidad, pero para un estudio, digamos, más amplio, mundial, una investigación de variables en un contexto heterogéneo, podría ser que se facilite mediante la comparación de equivalencias funcionales, no tanto contextuales. Y sobre el contexto, creo que convendría también establecer estratos o espacios de comparación. A ver, para mis estudiantes de archivística, quizá no sea tan difícil, ahora que algunos están ya comenzando sus protocolos de investigación para tesis, quizá para ellos no sea tan difícil en estudios de caso definir algunos de estos estratos, porque los sistemas de archivo en México están estatutariamente ya diferenciados, es decir, son sistemas o del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o del Poder Legislativo, y se establece si son del orden federal, si es un sistema estatal o si es un sistema de archivo municipal. Y en este sentido, creo que es un buen ejemplo determinar si un estudio que van a realizar responderá a un estrato nacional, a un estrato municipal, a un estrato regional o a un estrato interestatal entre dos estados, a un estado supraestatal, más allá del espectro de un estado, varios, un regional podríamos decir, o uno internacional o mundial. Cabe recordar que incluso en las convenciones internacionales existen rasgos de similitud para sentarse a discutir un determinado problema. Ahora que está esta situación de tensión geopolítica entre Rusia y una posible invasión a Ucrania, pues está la pugna de Rusia con la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la Europa que da al Atlántico y América del Norte que da el Atlántico. Tienen algo en común. Expresiones como panamericano, iberoamericano, pues denotan un rasgo común. Otro ejemplo, Mercosur, que es una especie de integración del mercado común en Sudamérica.
Podríamos decir que si el criterio es meramente geográfico, pues son todos los de Sudamérica, pero no. Son algunos de Sudamérica y en los que se excluyeron algunos países y a otros simplemente están como, no observadores, pero como asociados, como Colombia, Ecuador, Perú, y digamos los que son permanentes son Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es en cuanto al espacio. Ahora, en cuanto al tiempo, esto es bien interesante porque el método comparativo se suele utilizar sobre todo en estudios de corte histórico. Estos son dos criterios que pueden ser de utilidad para estudios de corte histórico. Cuando se realiza, por ejemplo, una comparación diacrónica, es decir, una comparación en distintos tiempos. Esto, como estamos comparando diferentes periodos, lo más recomendable es que sea distintos periodos, pero dentro de un mismo país. Por ejemplo, el México revolucionario y el México post-revolucionario. O la Biblioteca Nacional en el siglo XIX, cuando se conformó, y la Biblioteca Nacional en el siglo XX. Son dos periodos, pero dentro de un mismo país. Esto para que no sea un estudio que maneje demasiadas variables. Una ventaja de este tipo de estudios diacrónico, o sea, diferentes periodos, pero en un mismo país. A ver, la ventaja radica en que estos aspectos históricos pueden llegar a ser considerados, pueden establecer algunas relaciones de desarrollo y de explicación de por qué el estado actual que guarda una institución o un objeto o un sistema o una organización se ha dado de cierta forma. Por eso es tan importante el estudio comparativo, sobre todo en estudios de corte histórico. A ver, me dices, Ulises, en el chat, creo que ese es el gran problema de la historia de algunas uniones entre países y el punto de vista de cada uno, ¿no? Bueno. Sí. Supongo que te estás refiriendo a lo que mencioné anteriormente, creo, con respecto a la pugna entre, lo que mencioné desde las tensiones geopolíticas en Rusia y Ucrania hasta lo del mercado común en Sudamérica. Supongo que a esa parte te refieres. Bueno, está también, ya mencioné la comparación diacrónica, la comparación sincrónica, es decir, una comparación entre dos objetos o dos sistemas al mismo tiempo, particularmente entre países, pero digamos dentro de unidades territoriales separadas pero contemporáneas. A ver, el número de casos aquí puede ser muy variable y como puede ser muy acotado, también puede ser eventualmente elevado, y también las variables de contexto son difíciles de controlar, por lo que los esfuerzos que se realizan por medio de una atinada selección en el contexto de casos parecidos, homogéneos o mediante un enfoque de área. Lo que yo estoy realizando actualmente, mi proyecto de investigación ahí en el ISUE, podría ser un ejemplo de este tipo. Estoy comparando dos instituciones en tiempo presente, ¿no? Es una investigación comparativa de tipo sincrónica. Estoy comparando dos instituciones y además es una comparación no sistémica. Pues no estoy comparando dos sistemas, estoy comparando dos segmentos de un mismo sistema porque son dos instituciones dentro de la universidad, que son la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Entonces, bueno, es una comparación sincrónica entre dos instituciones en tiempos iguales. Aquí viene lo más interesante y el tipo de comparación más interesante que se lleva a cabo en la historia. Y que en realidad creo que ese suele ser el caso para la vida académica, suele ser la más asidua y qué bueno, que es la comparación diferida en el tiempo. Digamos que es una especie de combinación entre la comparación diacrónica y la comparación sincrónica.
Por ejemplo, a ver, este tipo de comparaciones se da en niveles de desarrollo desfasados. Por ejemplo, quiero comparar la declaración de independencia de los Estados Unidos de América y de los Estados Unidos mexicanos. Estoy comparando dos momentos equivalentes, el momento de independencia de entre ambos, pero, a ver, se dio en forma diacrónica, no fue al mismo tiempo. Uno fue a finales, o por lo menos en el último cuarto del siglo XVIII, y en el de nosotros fue en el primer cuarto del siglo XIX. Es como comparar, es comparar tiempos históricos equivalentes, aunque no contemporáneos, como comparar la muerte de un hijo con la muerte de un padre. Estoy comparando momentos equivalentes, la muerte de dos personas, pero que desde luego no ocurrieron al mismo tiempo. Puede ser que entre una y otra hayan pasado 40 o 50 años. A ver, un ejemplo muy bueno es, no sé si conozcan este cuento de Borges, que es el tema del traidor y el héroe, en el que un investigador, Ryan, de pronto se da cuenta que entre la muerte de un ficticio patriota irlandés, Fergus Kilpatrick, es una muerte muy parecida a la que ocurrió al complot para la muerte de Julio César, el político romano. Entonces empieza a encontrar demasiados paralelismos entre una muerte y otra, que bueno, hay varios siglos de diferencia entre una y otra. Está haciendo, para realizar esa investigación, que además es un cuento muy breve de Borges, por si lo quieren leer, para realizar esta comparación, está, digamos, recurriendo a dos eventos equivalentes, la muerte de un patriota y la muerte de un político, aunque con varios siglos diferentes. Por eso, este método de comparación diferida en el tiempo es una especie de combinación de la comparación diacrónica y la comparación sincrónica. Finalmente, digamos, para que vean todo lo que he dicho, cómo puede ser integrado en una investigación de corte cualitativo. A ver, un ejemplo de integración de estas dimensiones que he mencionado. Si ustedes van a realizar, por ejemplo, una investigación a nivel estatal, en un tiempo sincrónico, lo que van a tener es un número de casos altos, si es que recurren a variables contextuales heterogéneas, es decir, deciden hacer una comparación de elementos desiguales, una comparación a partir de la diferencia. Si deciden hacerlo a partir en un tiempo diacrónico, con variables contextuales homogéneas, es decir, recurrir a rasgos comunes, tendrán un número de casos bajo. Aquí vemos cómo se van integrando todas estas categorías que he mencionado, el espacio, el tiempo y las variables, si recurren a una comparación en función de rasgos comunes, o sea, heterogéneas, y una comparación en función de la diferencia, o sea, heterogéneas, el número de casos que van a tener. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir de esto? A ver, antes hay un comentario en el chat. Creo que es de Ricardo. A ver. Puede ser también como comparar la unificación de Alemania con la de Italia. Podríamos hacerlo para ver cuáles son los rasgos de similitud y de diferencia. Es decir, en Alemania lo que teníamos era especie como de microestados, ducados, y en Italia teníamos ciudades-estado. ¿Cómo se dio la unificación? Que al parecer en Italia fue un poco más estable. Podría ser, pero tendríamos que establecer qué es lo que estamos intentando encontrar, los rasgos comunes y para qué, porque muchas veces se hace para establecer una equivalencia o lo que queremos hacer es establecer rasgos de diferencia. Pero tal vez lo que queremos, fíjense, es un ejemplo muy interesante. ¿Cuántos países de la actualidad son resultado de la unificación de diferentes
grupos o unidades territoriales que en realidad poco o nada tenían que ver. Un ejemplo es Turquía, Alemania es otro ejemplo, que Alemania sí tenían algo más o menos que ver. Otro ejemplo es Italia. Podríamos hacer una comparación a partir de rasgos desiguales para ver qué tanto estas unificaciones y la conformación en su momento de los estados nacionales modernos realmente fue un proyecto que fructificó, y veamos ahora las pugnas que existen en muchos países por intentar independizarse porque pertenecen a un estado y a una unidad territorial en la que no hay una, digamos, una compatibilidad cultural. Tenemos el ejemplo de exacto, en Rusia, todas las naciones, hay unas de ascendencia árabe. Es que Rusia es un territorio tan inmenso que un ejemplo tenemos, a ver, España es una cosa también muy, muy curiosa, porque nosotros solemos hablar de España como si España fuera una construcción cultural, histórica, religiosa, política, muy bien definida. Es España, pero España es la unión de varios feudos, y por eso en España hay tantas tradiciones muy diferentes, y también las formas de hablar. No es igual el acento de un madrileño con tanto ceseo que el de un andaluz, que hablan muy diferente los andaluces de los madrileños. También tantas diferencias de idiomas, el catalán, el valenciano. Por eso hay también cambios estatutarios en algunas provincias españolas como comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Es decir, este ejemplo que menciona Ricardo podría tener esa finalidad, comparar los procesos de unificación en varios países en Europa para la conformación de estados nacionales, si realmente en la actualidad tienen alguna vigencia, y si eso podría explicar las diferentes pugnas de por qué varias comunidades en muchos países en Europa quieren independizarse o quieren separarse. En España tiene muchos problemas. Están los andaluces no tanto, por lo menos yo no conozco una propuesta así seria de independencia de Andalucía, pero está en Cataluña, bueno, no mencionar al País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Pues que en la investigación cualitativa, la combinación de distintas unidades espaciales, temporales, de variables, de números de casos, pues no es rara, de hecho es lo común. El método comparativo precisamente es una integración de distintas estrategias de investigación. Por ejemplo, básicamente el método comparativo es la integración de este método de concordancia, o sea, método de identificación de elementos comunes, y el método de diferencia, es decir, el método de identificación de rasgos de diferencia. Para el método de concordancia, pues lo que se busca es esta similitud en las variables operativas y la heterogeneidad en las variables de contexto. El supuesto es este: si para explicar un fenómeno en un contexto totalmente heterogéneo se puede aislar una variable restante que, pues además de la variable que se va a explicar, pues es la única similar, es esta la que entra en consideración como causal. El método de diferencia lo que requiere es una distinción entre las variables que están operando, tanto explicativas como aquellas que se van a explicar, y también necesita cierta homogeneidad en las variables de contexto. Por eso es muy difícil tener un proyecto, o por ejemplo, cuando ustedes ingresan al posgrado, se les pide un protocolo que diseñe muy bien el alcance del proyecto de investigación que van a realizar, precisamente para que los profesores o los miembros del comité que lo van a evaluarlo sobre todo en función de su pertinencia, es decir, el alcance que tenga, qué tantas variables van a manejar, y si no es un proyecto que realmente es desmesurado. O sea que para los 2 años, hablando del nivel maestría, para los 2 años que dura la maestría, no les va a dar la vida
para completar un proyecto de tal envergadura, tienen que acotar muy bien el estrato del espacio, la población, el tiempo que van a analizar, etcétera, 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 y sobre todo las variables que van a manejar. Por eso es muy importante que la investigación, llámese cuantitativa o cualitativa, delimiten muy bien el alcance de los métodos que van a integrar. A ver, en cuanto al contexto, me refiero a contextos muy homogéneos, relativamente similares. Por ejemplo, naciones pluriculturales, ya puse el ejemplo de México y Colombia. Deben haber también algunas diferencias, ¿no? En algunas variables aisladas. Sí, somos naciones pluriculturales, pero nuestro sistema electoral es diferente, el periodo de gobierno es diferente, el sistema partidista es diferente, con el fin de poderlas investigar en torno también a su independencia, es decir, también a rasgos de diferencia. A pesar de que se pueden establecer parámetros de comparación, como ya lo mencioné, a partir de similitudes y diferencias, ¿qué es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos? Bueno, la mayoría de los investigadores recomienda o se va por la vía de comparar únicamente sistemas que son muy similares. A ver, el concepto de casos que son comparables, o sea, lo que se considera que sí se puede comparar, en la investigación actual parece reducirse a la concordancia de las variables resultantes investigadas y significa entonces que solo lo similar, solo los rasgos comunes pueden ser razonablemente comparables. Y eso es un error, como ya se los mencioné, y esta es una de las principales intenciones de esta clase. El método comparativo también puede utilizarse en función del método de la diferencia. Y esto choca pues con este prejuicio de no se pueden comparar peras con manzanas, precisamente con las exigencias que se le dan al método de la diferencia. Esto de recurrir únicamente a comparaciones entre sistemas que guarden pues rasgos muy, muy similares, pues esto se hace para reelaborar el problema de las variables y que el número de casos no sea muy alto. Está bien. Pero también pueden surgir problemas conceptuales, ¿no? Como que estemos forzando y tratando de extrapolar supuestos que retomamos de un estudio regional, ahora estamos buscando verificarlos a como dé lugar en el ámbito nacional. También necesitamos saber qué teorías son las que están fundamentando nuestros supuestos. A veces necesitamos teorías de un alcance regional, de un alcance menor, de un alcance medio y a veces teorías globales. También esto es muy importante. Para la práctica investigativa es muy, muy determinante la diferencia entre los casos similares y los casos contrarios, es decir, investigaciones que se aboquen a investigar casos que guarden sobre todo rasgos comunes, que la mayoría de sus elementos sean homogéneos, o estudiar casos que la mayoría de los elementos que coexisten sean diferentes. En el caso del método de la diferencia, ¿no? La ausencia de la causa excluye la presencia del efecto. Es decir, los casos contrarios son aquellos en los que una de las variables observadas aparece sin la otra. Por eso también como que los investigadores suelen identificar cierta complejidad que prefieren eludir. Por eso recurren, en lo general, a la comparación entre cosas que sean muy similares. Eh, el interés del investigador por constatar o refutar los propios resultados de su investigación, pues terminan por reforzar su inclinación a elegir casos similares, por no decir idénticos en su comparación, pues los cuales pues se igualan bajo el amparo de las variables operativas y en un caso dado, o sea, incluir nuevos casos que igualmente sean idénticos en la constelación de variables. Aquí se da uno de los vicios de la investigación, ¿no? La predilección de las comparaciones por simplemente acumular
casos como comprobación, es decir, elijo casos muy similares, solo comparo casos muy similares, un sistema muy similar con otro, y esto pasa sobre todo con los que han creado algún tipo de modelo, un modelo para estudios de usuarios, un modelo para formación de usuarios, un modelo para gestión de bibliotecas académicas. Comparan su método con diferentes casos, pero todos los casos que eligen suelen ser muy similares. Esto lo hacen para ir acumulando casos probados. A ver, apliqué mi método con un caso, pero con un caso muy similar. Y entonces lo van replicando en escenarios muy similares al primero. Y este efecto de acumulación lo he aplicado en 20 escenarios, pero 20 escenarios prácticamente, pues si no idénticos, por lo menos muy semejantes. Pareciera que ese efecto acumulativo produce alguna cierta suerte de conciencia, de evidencia, de mi modelo ha sido probado. Entonces, son parte de los vicios que se esconden en la práctica de la investigación. La disposición de la comparación, la diferenciación de conceptos, los niveles de abstracción tienen una significación muy importante para construir una teoría, especialmente para el tipo de teorías que provienen de la investigación cualitativa. Y una de las ventajas del método comparativo reside en que éste le brinda pues mucha libertad al investigador para el desarrollo de un diseño propio de investigación, ¿no? En adecuación a la situación específica, ¿no? Y que debe, pues además, aprender a dominar el juego entre concordancia y diferencia. Esa es mi recomendación, más que recurrir a la comparación siempre puramente homogénea o heterogénea. Siempre habrán elementos, aún en una comparación primordialmente homogénea, habrán elementos de diferencia que sean contextuales, y lo mismo pasará en las investigaciones heterogéneas. Habrán algunos rasgos comunes que servirán para establecer un contexto. Ya para cerrar, contextos homogéneos y contextos heterogéneos, es decir, contextos en los que la mayoría de los elementos que perviven ahí son muy similares o son muy diferentes, pues los presupuestos contextuales estrictos del método de la diferencia y el de la concordancia no corresponden nunca a una realidad empírica totalmente homogénea o totalmente heterogénea. Digamos, estos no son como tales invariablemente constantes. ¿Sí? Y en la forma flexible que tenga el investigador en su decisión sobre la elección de características de los casos involucrados en la comparación, pues radicará también su habilidad para darle mayor alcance a su investigación y poder concluirla en forma satisfactoria. Ambos métodos presuponen, digamos, en sentido estricto, pues pues no absoluta, pero sí una neutralidad en los casos contextuales. Sin embargo, pues no es posible excluir que las variables contextuales no analizadas afecten a la variable dependiente, ya sea en forma directa o indirecta, a través de efectos que ellas ejerzan tanto en la variable considerada independiente como en aquellas que de igual modo podrían plantearse como variables independientes, ¿no? Pero que pues no son consideradas en el análisis como tales. A este punto también se remiten pues aquellas indagaciones en las cuales se investigan los efectos de una misma variable independiente en diversos contextos que se asumen en la investigación como homogéneos. Pues esto quiere decir, en otras palabras, que si se asume el contexto como homogéneo, pues no se desprende de ello que pues no tenga alguna clase de significado para las relaciones causales hipotéticas de las variables operativas.